Muy bien, vamos a hacer esta parte importante de biología. Vamos a empezar con el uso. Vamos a hacer las características del ser vivo. Sí, vamos a ver algunas características importantes que tiene el ser vivo para diferenciarlo del ser no vivo. De esta manera, muchachos, ¿ah? Empezamos. Bien, entonces vamos a colocar acá, jóvenes, esta parte de características de seres vivos. Muy bien. Fíjense, cuando hacemos referencia a un ser vivo, ¿no? Nosotros podemos fácilmente ver algunas diferencias. Tiene movimiento, crece, se reproduce. Sin embargo, cuando nos referimos a organismos pequeños, como el caso de las bacterias o los virus, muchas veces tendemos a confundirnos. Y tendemos a confundirnos, ¿por qué? Porque a veces decimos, ¿no? Ten cuidado, el virus no vaya a entrar a tus células. Si entra a tus células, el virus se reproduce dentro de tus células. O, si no, también has escuchado, ¿no? Lávate bien las manos, no te vaya a dar la gripe. Recuerda de que lavándote las manos, el jabón mata al virus. Entonces, son términos que a veces no están bien empleados. ¿Por qué? Porque un virus no es un ser vivo. Un virus no es una célula. Entonces, por ese motivo, si no es un ser vivo, el virus no puede morir, porque no es un ser vivo. Ni tampoco se puede reproducir, porque tampoco, si no es un ser vivo, no puede haber reproducción. Entonces, ahí a veces hay ciertos errores que los alumnos cometen, porque hay que ver, precisamente por eso, algunas características de los seres vivos. Entonces, muchachos, vamos a ver lo siguiente. O sea, una de las características importantes es su nivel de organización celular. Nivel de organización, ¿está bien? Nivel de organización celular. Ah, bacán, profesor. Chévere, profesor. Muy bien. En esta parte de nivel de organización celular, ¿qué significa? Que para que un organismo sea considerado un ser vivo, debe tener por lo menos una célula, por lo menos uno, como por ejemplo las bacterias. Entonces, las bacterias son organismos unicelulares. Por ese motivo se dice que son seres vivos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la organización celular, menciono a los organismos, por ejemplo, chicos, unicelulares. Ya tenemos entonces a lo mencionado, ¿no? Bacterias protozoarias, por ejemplo. Tenemos también a coloniales, coloniales y pluricelulares. Entonces, si el organismo presenta una célula, agrupación de células que son colonias, o son organismos pluricelulares, entonces se considera un ser vivo. Lo mencionado hace un rato, por ejemplo, en el caso de los virus no son células. Si la célula está a este nivel, la parte del virus está por debajo. Entonces el virus no es considerado un ser vivo. ¿Por qué? Porque está por debajo de lo que es célula. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Según la teoría celular, todo organismo para que sea considerado un ser vivo
debe de tener por lo menos una célula. Ya. Entonces, esa sería una característica, chicos, de los seres vivos. Su organización celular. ¿Está bien? Acá. Chévere. Ahora, vamos a mencionar ahora, chicos, vamos a mencionar este, la otra característica. La otra característica del ser vivo es su metabolismo. La característica del metabolismo. ¿Cómo lo hacemos esto, muchachos? Mira, cuando yo hablo del metabolismo, yo me refiero a la parte de intercambio. ¿De qué? De materia y energía. Intercambio de materia y energía. Es como reciclar energía, es como reciclar materia, ¿no? ¿Cómo es eso, Murguía? Te lo explico. Fíjate por acá. Mira, a ver, en esta parte de características, la segunda característica, chicos, por si acaso, viene a ser entonces lo pongo así, el intercambio de qué, profesor? El intercambio de materia, ¿está bien? Ya está. Y energía, ya. Intercambio de qué, profesor? De materia y energía, pues. Ahí está. Pero hay algo que quiero que usted lo sepa. A ver, profesor, ¿cuál es ese algo? Que esto tiene que ver con la energía, tiene que ver con una molécula llamada ATP. El ATP es una molécula energética por excelencia. Se dice ergomolécula. Ya se dice ergomolécula. A ver, pongamos lo siguiente primero. Fíjate, por favor. Fíjense, muchachos. La parte de la célula. Lo voy a hacer de esta manera. La célula, correcto. Voy a suponer que es una célula con núcleo. Ahí está su núcleo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, va a ingresar alimento. Pero a la célula ingresan nutrientes, que es la unidad de los alimentos. Pues lo pongo, ¿ah? Fíjate por acá. Ingresa, ¿qué ingresa? Ingresa nutrientes. Ya está. ¿Y qué sale, profesor? También sale. O sea, sale de repente nutrientes modificados. Entra, ingresa y sale nutrientes. Pero dentro de la célula, por favor, dentro de la célula, lo que va a ocurrir, chicos, dentro de la célula, lo que va a darse son reacciones químicas. Acuérdate de eso. Dentro de la célula se dan reacciones químicas. Esas reacciones químicas tienen que ver con qué, profesor, tiene que ver con este concepto. Tiene que ver con el metabolismo. O sea, cuando yo estoy hablando de metabolismo, yo digo que son reacciones químicas específicas. Mira lo que estoy poniendo. Son reacciones químicas específicas. Ah, ya. ¿Qué ocurre dentro de la célula? Entonces, ese metabolismo. Pero acá es importante, por si acaso, acá va a ser importante, chicos, por si acaso, mencionar. ¿Qué vamos a mencionar, profesor? Tipos de metabolismo. A ver, profe, entonces lo pongo por acá. A ver, lo siguiente, chicos, ¿ah? Fíjense, por favor. Agraria tiene dos puntos importantes acá.
y se van a relacionar siempre. El anabolismo y el catabolismo siempre se relacionan. Anabolismo y catabolismo. ¿Ya? Acuérdate, como si fueran dos hermanitas, Ana y Cata. Ana y Cata. Cata y Ana. Siempre se relacionan. Funciona una y también la otra. Hay formación y también degradación. No vamos a hablar que en la célula solamente hay anabolismo o que en la célula hay catabolismo. No, las dos existen. Y deben existir las dos para que haya un reciclamiento de nutrientes. ¿Sí? ¿Cómo es eso, profesor? Fíjate, por favor. Mira, a ver. En la parte de tipo de metabolismo, yo lo voy a hacer así. A ver, profesor, ¿cómo lo va a hacer? Lo hago de la siguiente manera, chicos. Lo hago de la siguiente forma. Y acá vamos a mencionar lo siguiente. A ver, profesor, yo te he dicho, no vamos a separar Ana y Cata. Son dos hermanas que trabajan siempre. Son dos hermanas que trabajan siempre. Uno es formando y la otra degradando. Entonces, yo tengo por acá lo siguiente. Voy a poner así, Ana, pero se llama anabolismo, su nombre completo, y Cata, que viene a ser el catabolismo, ¿correcto? ¿Y cómo es eso, profe? Ya, mira, de la siguiente manera. Cuando las moléculas que están libres y que son simples hacen anabolismo, esas moléculas que están libres se unen y se va a formar acá cadenas. ¿De qué? De moléculas un poco más complejas. Pero para que se dé el anabolismo, por si acaso, para que ocurra el anabolismo, debe de necesitar, debe de necesitar energía. Y esa energía se denomina, chicos, ATP. Por ese motivo, el anabolismo son reacciones químicas endergónicas. Acuérdate, endergónicas. ¿Por qué endergónicas? Porque se necesita ATP. Entonces yo digo reacciones químicas de tipo endergónicas. Acuérdate de eso. Ya está. Perfecto. Y cuando a partir de molécula completa, voy a suponer que esta estructura que estoy haciendo por aquí es una molécula compleja, se rompe, se degrada, y acá se tienen, ¿qué se tienen? Moléculas simples, ya, ojo, se está rompiendo, estas moléculas complejas se rompen, chicos, y al romperse, se desprende, ¿qué se desprende, profesor? Bueno, se desprende ATP o se desprende energía, se libera. Sí, 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 sí. Se libera. ¿Qué se libera, profesor? ATP. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando hay catabolismo. Por ese motivo, cuando hay catabolismo, la reacción química es exergónica. ¿Ya? La reacción química aquí es, ¿de qué tipo es, profesor? Exergónica. Entonces, ahora, para que ocurra anabolismo y catabolismo, es importante la presencia de enzimas que están nadando en un medio acuoso. Las enzimas para que trabajen necesitan agua. Si no hay agua, no hay un trabajo enzimático. Entonces, para que se dé el metabolismo es importante el agua, pero también las enzimas. Profe, ¿y si no hay enzimas, hay metabolismo? Sí. Si no hay enzimas, puede haber metabolismo. Pero ¿qué pasa con ese caso?
el metabolismo se detiene. El metabolismo no es tan rápido, se demora un poco. Ese es el objetivo cuando no hay enzimas. Lo objetivo es que hay enzimas para que el metabolismo sea rápido. Pero si no está la enzima, el metabolismo es lento, pero sí se da. No se da metabolismo si es que no hay agua. El agua tiene que estar. El agua debe estar presente siempre. Por eso es que el metabolismo ocurre necesariamente cuando hay agua. Bacán, profesor. ¿Y para qué es importante hablar de metabolismo? Para las actividades de la célula. La célula necesita necesariamente crecer, reproducirse, moverse. Las organelas que están dentro de la célula no están estáticas, están en movimiento. Pero para que la organela cumpla su función, para que la célula cumpla su función, necesita siempre ATP, siempre energía. Por ese motivo, siempre tiene que haber metabolismo. Chévere. Entonces estamos viendo dos características de los seres vivos, por si acaso. Uno es su nivel de organización y otro es el intercambio de materia y energía. Y eso tiene que ver con eso tiene que ver con el metabolismo. No olvidar. Ya. Vamos a ver ahora otras características, chicos. A ver, mira, por favorcito. Esta es la número 1, esta es la 2. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Ya, recuerda, estamos en Alaria. Ven a Alaria. Sí, Muría, el que guía. Bacán. Entonces, sigo acá analizando esta parte, chicos. ¿Ah? O sea, por si acaso lo siguiente. Acá vamos a ver número 3. ¿Sí? A ver, profesor. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer acá esta partecita. ¿Está bien? Y vamos con la número 3. Mira, esta característica que voy a colocar acá tiene que ver con la evolución. Tiene que ver con la evolución y tiene que ver con la adaptación. Van de la mano. Van de la mano. Entonces, fíjate, por favor. Acá pongo eso. ¿Qué pone el profesor? Evolución. Ya está. Pero yo te estoy diciendo que van de la mano. Sí, profesor. El resultado de una evolución, por si acaso, ¿ya? Es la adaptación. El resultado positivo de una evolución, por si acasito, chicos, por si acasito, ahí lo pongo, correcto, eso viene a ser un proceso que se llama adaptación. Entonces acá vemos dos nombres importantes que tú debes de recordar. ¿Qué cosa tengo que recordar, profesor? Estos términos, causa, efecto. Causa, efecto. ¿Así? Sí. Fíjate, por favor. La causa de la evolución me determina una adaptación. El efecto, el efecto de una buena evolución es la adaptación. Para que se tenga adaptación, tiene que pasar mucho tiempo. Nosotros vemos esas características que se llama la adaptación, sí la vemos nosotros. Lo que nosotros no podemos ver es la evolución. ¿Por qué? Porque la evolución se da a través de miles de años. Mira, date cuenta, la evolución son cambios graduales a largo plazo. Son cambios a largo plazo. A largo plazo, ¿qué ocurre? ¿En dónde ocurre, profesor? En las poblaciones. ¿Qué ocurre en las poblaciones? Y uno de los que mencionó este término de evolución en forma científica fue el inglés
Darwin, Charles Darwin, padre de la evolución. Antes estuvo el francés Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? Bueno, pero como les mencioné hace un rato, nosotros no podemos ver la evolución. ¿Por qué? Porque tarda miles de millones de años. Por ejemplo, la evolución del hombre, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, más de 3 millones de años. Y nosotros no podemos ver esa evolución. Entonces, son cambios a largo plazo que ocurren en las poblaciones, ¿no? Voy a poner acá, mediante, fíjate por favor, ¿mediante qué, profesor? Mediante mutaciones. Mediante mutaciones. Para que se dé la evolución es importante mencionar las mutaciones, pero también mediante, de repente voy a poner acá, deriva genética. Mediante deriva genética, mediante intercambio de cromosomas, que se da en la meiosis, próximo ver. O sea, esos son los cambios importantes para hablar de una evolución, mutaciones, deriva genética, migración genética también. Vamos a comerlo. Ya, profesor. Fíjate, estamos hablando de cómo ocurre la evolución. ¿Qué factores tienen que intervenir cuando hablamos de una evolución? Entonces, acá como eso, ¿no? Migraciones genéticas. Génicas. Ahí está. Qué bonito, ¿eh? Qué bacán. Y el resultado, ¿no es cierto? El resultado de una buena evolución es la adaptación. ¿Pero qué es la adaptación? Son modificaciones. Modificaciones. ¿Pero qué modificaciones, profesor? Bueno, modificaciones anatómicas, modificaciones morfológicas, fisiológicas, químicas, bioquímicas, moleculares. A ver, modificaciones bioquímicas, modificaciones conductuales, para enfrentarse positivamente a los cambios del medio ambiente, para enfrentarse al medio ambiente, para enfrentarse mejor, ¿sí? Al entorno, al entorno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Algunos anfibios han adoptado tener una lengua larga, pegajosa, para atrapar a los insectos más fácilmente. Por ejemplo, ¿no? En los mamíferos hay osos polares, ¿no? Que habitan en los lugares fríos y tienen un color blanco para pasar inadvertidos con la nieve, ¿no? Y así protegerse mejor del entorno. Entonces, eso también es una adaptación. O sea, me refiero a lo siguiente, chicos. Ejemplo de adaptación, vamos a poner ejemplos. A ver, profito, a ver, ejemplo. Mira, tenemos por acá una adaptación de tipo morfológica. La adaptación puede ser con respecto a la forma, ¿no? Morfológica, por ejemplo, ¿no? El colibrí se adaptó mediante su pico largo y puntiagudo para poder alimentarse del polen, ¿no es cierto? Y hacer polinización a nivel de flores. Pero eso es una adaptación. Pero es una adaptación morfológica, porque tiene que ver con la forma, en este caso del pico. La adaptación también puede ser fisiológica, por si acaso. La adaptación puede ser fisiológica. Claro, cuando tú, por ejemplo, me dices, digamos, ¿no? El corazón permite bombear la sangre por las arterias y regresarla por las venas. Entonces, esa es una
función del corazón. Y si estamos hablando de la función, eso correspondería a una característica fisiológica. ¿Está bien? Puede ser a nivel enzimática, entonces puede ser entonces a nivel bioquímica también. ¿No? Si yo te nombro una proteína, ¿no? Digamos la hemoglobina. La hemoglobina es importante porque permite transportar gases. Bueno, pues la hemoglobina es una adaptación, pero ¿qué tipo de adaptación será? Si es una proteína o si es una enzima, la adaptación es bioquímica. ¿Está bien? Hay varios tipos de adaptaciones. Otra adaptación importante que me gustaría colocar acá es la conductual. Es la adaptación conductual, pero ojo, la parte conductual solamente está relacionada con animales. La parte de conducta ya solamente se relaciona con animales, nada más. Y la ciencia que estudia es la etología. La conducta es para animales y la ciencia que lo estudia, por si acaso, es la llamada, ahí está, etología. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, acuérdate de esos detalles, estamos viendo que son importantes. Eh, Le comparto esta parte mía, ¿no? Yo en mi casa tengo dos gatitos, ¿ya? Mi gatito, mis queridos gatos, mi Luke y mi Hunter. Esos gatitos, desde pequeños se tienen en casa, ¿ya? Y sin enseñarles, ellos hacen su uno y su dos en su arenero. ¿Mm? No se les enseñó. Eso ya está en sus genes, ¿no? Sean limpios, ya. Eso no es aprendido, por si acaso. Eso ya está en los genes, es una adaptación. Es una adaptación que ellos han adquirido, ¿ya? El ronroneo de los gatos, la conducta que tiene el animalito, ¿no? Eso tiene que ver con la parte de adaptación. Pero, ¿qué tipo de adaptación será? Bueno, una adaptación conductual. De acuerdo. Muy diferente a los perritos, ¿no? Muy diferente. Bueno, cada animalito tiene su propia adaptación. Nosotros sí podemos ver la adaptación. Lo que no podemos ver es cómo ocurrió. ¿Cómo ocurrió a través de miles de años? Eso es una evolución. Nosotros no lo podemos ver. Acá. Che. Entonces, ahí están las cuatro características importantes ya del ser vivo. ¿Perfecto? Ok. Ahora vamos a continuar con las otras cuatro características del ser vivo. Muy bien. Ahora vamos a concentrarnos en la quinta característica. Mira, la quinta característica, chicos, la voy a poner de esta manera. La pongo por acá, chicos. A ver, pongo así. Tiene que ver acá con esta parte, chicos. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Acá tenemos este término. Ya, fíjate, por favor. Irritabilidad, pero acá hay otra palabrita que no debes de dejar de emplearla. Se llama irritabilidad, pero también decimos así. Entonces, tenemos la irritabilidad
y la coordinación. Irritabilidad y la coordinación. Dos palabritas que no debes olvidar. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. ¿Está bien? A ver, vamos a ver eso. Entonces, lo ponemos por acá. Estímulo, respuesta. Ya. Vamos a mencionar tres nombres. Primero tres nombres. Tropismo, Astia, taxa. Estos dos están relacionados con vegetales, si acaso. Están relacionados con la parte de plantas, con la parte de vegetales. Mientras que la nastia está relacionado con animales y también con la parte celular. Entonces, acá se tiene la parte de animales y la parte de células. Ahora, lo siguiente. En el tropismo, o sea, estamos hablando de que hay un crecimiento. La respuesta ante un estímulo viene a ser, chicos, el crecimiento. Entonces, acá pongo eso. Acá va a haber un crecimiento a favor o en contra de un estímulo. O sea, si el tropismo es a favor, será positivo, y si es en contra, será negativo. Pero estamos hablando necesariamente acá de que hay un crecimiento de vegetal. En cambio, en la nastia, no. En la nastia, por favor, no hay un crecimiento. Ojo con eso. En la nastia, lo que se tiene es un movimiento. Acuérdate, en nastia, lo que se tiene no es un crecimiento, sino va a ser, ¿qué cosa? Un movimiento. Pero de vegetal estamos hablando. Sí, profesor. En cambio, la taxia es el movimiento, o mejor dicho, puede ser también desplazamiento, correcto, pero ese desplazamiento, por si acaso, es para animales. Movimiento o desplazamiento en animales o en células. También en la taxia va a haber positivo si va a favor o negativo si va en contra. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, si tengo acá un vegetal, vamos a hacerlo así, sustrato, gallito, raíz, hojas, entonces acá tengo la luz solar, y la plantita puede crecer a favor de la luz solar o puede crecer en contra de la luz solar.
Estas flechas me indican crecimiento. Si es a favor, será positivo el tropismo, pero si es en contra de la luz, será negativo. Por eso yo te menciono de que hay estímulo y hay una cosa. Y también te dije que en el caso de la respuesta, siempre vamos a hablar de un crecimiento. El estímulo puede ser diferentes tipos de factores. Puede ser luz, puede ser humedad, puede ser agua, puede ser tacto, contacto, puede ser gravedad. Puede ser tierra, o sea, hay diferentes tipos de estímulo. Si es luz, el estímulo será foto. Si es agua, el estímulo será hidro. Si es contacto, el estímulo será titmo. Si es gravedad, el estímulo será gravi. Ojo eso, gravi. Si es tierra, vamos a ponerlo acá, mejor así, tierra, el estímulo será qué cosa, geo. ¿Te das cuenta? Pero siempre hay crecimiento, sí. A favor o en contra, sí. En este caso, el tallo y las hojas tienen un fototropismo por el estímulo de la luz, está a favor de la luz, entonces se llamará fototropismo positivo. Fototropismo que es positivo. Y en el caso de la raíz, ¿no es cierto? La raíz crece a favor de la gravedad y también de la tierra. Si es gravedad, entonces decimos grave. Tropismo positivo, ¿no? Porque va a crecer a favor de la gravedad. Pero, lógicamente, en el caso de las hojas, tendrá un gravitropismo, pero ¿de qué tipo será? Negativo, ¿no? Porque no crece a favor de la gravedad, sino en contra. ¿No es cierto? Profesor, y si en el suelo encontramos piedras grandes, y esas piedras grandes, impiden que la raíz crezca cuando hacen contacto, entonces si hay piedras en el suelo impidiendo que crezca la raíz por el contacto, recuerda, ¿no? Si hay contacto con estas piedras, entonces estamos hablando de un tigmo, porque tigmo es contacto. No va a crecer, porque si hay rocas, entonces esa roca va a impedir de que la raíz crezca. Entonces será un tigmotropismo. Ah, lo pongo por acá. Tigmotropismo, ¿en qué tipo, profesor? Negativo, pues porque no va a crecer. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ya está. Ahora, cuando estamos hablando de Nastria, ya, cuando estamos hablando de la Nastria, en el caso de la Nastria, chicos, es cuando, por ejemplo, imagínate lo siguiente, ¿no? Se tiene acá una parte del vegetal, ya acá. Y estas son las hojitas del vegetal, los foliolos del vegetal. Ahí está. Si uno hace contacto, si uno hace contacto y hay movimiento de foliolos, ojo, contacto y acá yo pongo que va a ocurrir movimiento. ¿De qué, profesor? De las hojas, de los foliolos. Mediante el contacto, la respuesta es el movimiento. La respuesta que es el movimiento. Entonces yo estoy hablando de qué? De Nastra. Pero claro, si hay contacto, entonces ese contacto tú sabes que significa tipo. Tipo, ¿qué cosa es?
Perfecto. Timo es contacto. Y como no hay crecimiento, sino movimiento nada más, y es temporal, entonces timo, nastia. Cuando hay nastia, no se pone ni positivo ni negativo, solamente nastia nada más. Y el estímulo. ¿Está bien? Ya, perfecto. Perfecto, profesor. Ahora, mira, imagínate lo siguiente. Imagínate que estamos ante el extracto, ya, ahí están las plantitas, las hierbitas. Profe, mi hierba, ¿cuál hierba? Oye, estos son plantas de raza, por si acaso. Sí, profe. Claro, pues muchacho. No sigue sola la calle, está pensando en hierbas. ¿Qué haces? Ya mira, yo lo siguiente, ¿ah? O sea, ahí está, la hierbita, ¿está bien? Chicos, y por aquí, por si acaso, por aquí va a aparecer un conejito. Y ese conejito, chicos, y ese conejito, ya tú sabes, ¿no es cierto? Que se va a alimentar de qué? De vegetales. Y si por allí está una zanahorita, y si por ahí está la zanahoria, ¿qué te parece? Entonces el conejito va hacia el alimento. Si estamos hablando de que ese animalito se alimenta, se desplaza, entonces eso es un tipo de taxia. Como estamos hablando del alimento, la sustancia química, el estímulo, cuando se refiere a alimentos, es químico. Entonces, acá estamos hablando de una quimio. ¿Quimio qué, profesor? Si es un animalito. Sí, profe. Taxia, pues. Quimiotaxia. Profesor, ¿qué quimiotaxia será, profito? Positiva, pues, porque va a favor, se va a alimentar, va a alimentarse de las zanahorias. Entonces, es una quimiotaxia que, o sea, no, pues, ¿está bien? Ahora, mira, par, ¿para qué, profesor? Para complementar la idea de lo que es irritabilidad y coordinación, ¿ya? Vamos a poner este punto. Vamos a poner que una persona está en un punto A y se desplaza a las alturas, a un punto B, ¿correcto? Entonces, como está yéndose a otro lugar, esta persona se tiene que acostumbrar rápidamente a ese otro lugar. De repente acá hay alta cantidad de oxígeno y por acá hay baja concentración de oxígeno. ¿No es cierto? De repente acá la temperatura es 25 grados Celsius y acá la temperatura es 0 grados Celsius. Entonces hay un cambio de clima. Entonces la persona que va a irse de un sitio a otro se debe de aclimatar, se debe de, fíjate, por favor, este término es importante, no se adapta porque la adaptación es el resultado de la evolución, no es rápida. En cambio, la aclimatación es el día nada más. Entonces, esta aclimatación tiene que ver con que respondo ante un estímulo, ¿no? Estos son los estímulos. Este viene a ser el estímulo, por ejemplo. Este viene a ser el estímulo. La respuesta ante ese estímulo, por si acaso, es, por ejemplo, que se tiene, ¿no es cierto? La respuesta ante ese estímulo, ¿no es cierto? Si estamos hablando de que estamos a 0 grados, de repente poco oxígeno, entonces ahí hay mayor cantidad de sangre, se forma mayor cantidad de sangre. Entonces,
Ante un estímulo va a haber una respuesta, ¿no? La respuesta de repente es mayor formación de qué, profesor? De sangre. Mayor formación de glóbulos rojos, vamos a ponerlo así. Es esa aclimatación. Ahora, otros ejemplos. Vamos a poner otros ejemplos aquí. Mira, por ejemplo, ¿no? Si uno se quema, o sea, con la plancha, ¿no? Está en pleno planchado del pantalón o de la camisa, y como está apurado, la punta ¿no es cierto? Hace que llegue a tu piel, ¿no? De repente, la punta de la plancha va a llegar a la piel sin querer. Inmediatamente tú respiras tu mano. ¿Por qué? Porque te va a doler, ¿no? Te va a quemar. Entonces, estímulo-respuesta. Estímulo, el que te queme la piel. Respuesta, movimiento, retirar tu mano rápidamente. Eso también es una irritabilidad, pero que tiene que ver, en este caso, con el dolor. Si tiene que ver con el dolor, de hecho, que estamos hablando de un sistema nervioso. Y si estamos hablando de un sistema nervioso, ¿no es cierto? Ahí ya entra a tallar la otra parte, que es la coordinación. Cuando cuando tu respuesta es coordinación. Bueno, fíjate, la respuesta es coordinación cuando en la pregunta te dicen sistema nervioso o cuando te dicen también sistema endocrino, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? La persona sintió dolor debido a que tiene un sistema nervioso. Pues eso es coordinación, por ejemplo. ¿Correcto? Ya. Entonces estamos viendo características de seres vivos, hemos visto la parte de irritabilidad. Acuérdate, ¿ah? Irritabilidad. Bien, chévere, chévere. Acuérdate, tropismo, nastia en vegetales, taxia en animales, a favor o en contra. Y cuando uno viaja o cuando uno va de un lugar a otro y encuentra condiciones adversas, entonces la persona o el animalito o la plantita se aclimata. Eso no es adaptación, sino se llama aclimatación. ¿Sí? Chévere, 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 profesor. Acá. Bien. Mira, en la característica 6, ya, yo voy a poner un término importante, ¿está bien? Que se llama homeostasis. Homeostasis, acuérdate de ese nombre. ¿Qué cosa es homeostasis, profesor? Equilibrio, equilibrio interno. Homeostasis viene a ser el equilibrio interno. A ver, vamos a verlo por acá. Ya. Homeostasis, entonces. Sí, profesor. Ya, perfecto. Homeostasis viene a ser el equilibrio de qué, profesor? De fuerza. En donde debe de haber una palabrita clave aquí. Generalmente se emplea esta palabra, regulación, ¿ya? Es importante que ya lo sepas. Regulación. O sea, por ejemplo, chicos, aquí se emplea este término que viene a ser, por si acaso, la regulación. Profesor, ¿regulación de qué? Depende. Por ejemplo, puede ser regulación de temperatura. Ah, ya. O sea, la regulación puede ser profesor de temperatura, puede ser también regulación de pH, puede ser regulación de toxinas, ¿no? O sea, puede ser regulación de azúcar, de glucosa,
O sea, estos son ejemplos típicos. ¿De qué, profesor? De homeostasis, profesor. ¿Está bien? ¿Cómo regula la temperatura? Bueno, pues sudando, por ejemplo. En seres humanos, a través del sudor. ¿No? ¿Cómo regula el pH? ¿No? Bueno, nosotros tenemos, cada fluido de nuestro cuerpo tiene un determinado pH, ¿no? El sudor, el orine, ¿no? La piel, la sangre. Pero nosotros, a ver, pH, voy a poner así, mira, pH sanguíneo, por ejemplo. El pH sanguíneo, ¿ya? El pH sanguíneo normalmente es 7,4. Si se altera, te duele la cabeza, tienes náuseas, estás con cefaleas y todo eso. Pero, naturalmente, nosotros tenemos unas sustancias llamadas buffers, o también se llaman amortiguadoras. pH, acá vamos a tallar a este nombrecito. ¿Cómo se llama? Así es, los buffers. Y uno de los principales buffers, por si acaso, chicos, es el famoso bicarbonato. Otro de los principales buffers, por si acaso, es el famoso fosfato diácido. Son amortiguadores o buffers para regular los cambios de pH. Regulación de toxinas, mediante el orine, por ejemplo, mediante el orine, ¿no? Ahí intervienen mucho los riñones. Los riñones tienen que ver con la formación del orine y por lo tanto tienen que dar lugar a la homeostasis. De glucosa. Mira, cuando tú tienes elevada la glucosa, rápidamente a tu sangre llega la hormona llamada insulina. Cuando en tu sangre, ojo, este es en la sangre. Este es en la sangre. Cuando en tu sangre tienes baja glucosa, entonces rápidamente a tu sangre va a llegar otra hormona que se llama mira, así se llama. Acá yo menciono una característica de las hormonas que viene a ser la regulación. Entonces, acá yo hablo de qué? Yo hablo de qué, de la regulación, pues chicos. La insulina, ¿qué hace? Si la glucosa está alta, la insulina baja la glucosa. Y si la glucosa está baja, mira la flecha, si va hacia abajo, ¿quién eleva la glucosa? El glucagón. El glucagón eleva ¿qué? Los niveles de qué, de glucosa. La insulina entonces disminuye la glucosa en sangre. Por ese motivo se dice que es hipoglicemiante. Como bajan los niveles de glucosa en sangre, entonces esta insulina es porque bajo. Glicemia, azúcar en sangre, hipoglicemiante, acuérdate, hipoglicemiante. Y en el caso de el glucagón, eleva los niveles de glucosa. Entonces, como eleva los niveles de glucosa, se menciona, se habla y se dice hiperglicemiante. Ahí está, ¿ves? ¿Qué te parece? Cuando tú tengas este término de regulación, eso entonces es homeostasis. Acuérdate. ¿Sí ven? Ya, esa es la característica 6. Muy bien, vamos a seguir. Vaya copiando, tomen una foto. Claro, estamos en Araya con Arturo Murguía, el que guía.
Ahora vamos a seguir con esta parte de características y voy a mencionar lo siguiente. Es importante esta característica para permitir la perpetuidad y evitar la extinción de la especie. Permitir la perpetuidad, profesor. Sí, entonces es la reproducción. Así es. Todos los seres vivos tienen esta característica, que viene a ser la reproducción. Profe, ¿y el virus no se reproduce? No, el virus no se puede reproducir porque no es un ser vivo. El virus es una molécula muy grande, sí, es cierto, pero no llega a ser célula. Entonces no se reproduce, pues. Lo que pasa con el virus es que el virus tiene la característica de sacar copias. Y el sacar copias, ¿correcto? Eso significa replicación. Una cosa es replicación y otra cosa es reproducción. Profe, pero no es lo mismo. No, la replicación se da a nivel molecular. La replicación se da básicamente a nivel de ácidos nucleicos. Puede ser ADN, puede ser ARN. Pero la reproducción, no, la reproducción se da en células, no en moléculas. Veamos lo siguiente entonces por acá, muchachos. Sí, sí, sí. Sígueme. Estamos en Adalia con Arturo Murguía, biología de la agraria, por si acaso, el que te guía. Ahí va. A ver. Entonces vamos a poner lo siguiente acá por sinus. Ahí lo ponemos así, chicos, ¿ah? De la siguiente manera, por si acaso, de la siguiente forma, chicos. 7, reproducción. ¿Está bien? Pero como te mencionaba, ¿no? La reproducción ocurre a nivel celular, puede ser una reproducción simple, una reproducción completa, pero el objetivo es evitar la extinción de la especie. Entonces, vamos a ponerlo así, permitir la que profesor, la perpetuación de la especie. Permitir la perpetuación de quién, profesor, de la especie, pues. Ya. O también puede decir, ¿no? Evitar la extinción de la especie. También se puede decir eso. Pero aquí hay un detalle importante. El detalle importante es el siguiente. Chicos, que cuando hablamos de reproducción, mencionamos dos tipos de reproducción. Dos tipos. Ya. Entonces lo ponemos así. Lo ponemos de la siguiente manera. Fíjate, en el caso de los tipos de reproducción, acuérdate, dos tipos importantes. Agraria pide solamente dos tipos. Una viene a ser la reproducción sexual y otra es la reproducción asexual. ¿Está bien? A ver, profesor, ¿cómo es eso, profesor? Vamos a colocar acá primero esa reproducción simple asexual. Y por acá voy a mencionar una reproducción completa que viene a ser la reproducción sexual. A ver, ¿cómo es eso? Primero que en la reproducción asexual, si queremos dar una característica ventajosa, es que en esta parte asexual se forman muchos individuos. O sea, la ventaja de una reproducción asexual es que se forma formación, vamos a ponerlo así, formación de qué, profesor? De muchos individuos. De muchos individuos, pero idénticos, como clonados, ¿no? Por eso que a la reproducción asexual también se le llama clonación natural. O sea, acá hay formación de muchos individuos idénticos, iguales. No hay variación genética, son idénticos. Y el ejemplo típico
es el que ocurre en bacterias. Y entonces ponemos acá, por ejemplo, la bipartición. Sí, profesor. Vamos a colocar acá, entonces, esta parte conocida como ¿qué? Bipartición, pues. Es un ejemplo típico de reproducción asexual. Pero no es el único. No, no, pues. Acá también podemos mencionar, por ejemplo, en vegetales. ¿No? Porque en vegetales hay una reproducción rápida, la propagación vegetativa. ¿No? Por ejemplo, la papa, ¿no? La propagación mediante tubérculos, vegetativa, entonces, sí, esto se da en vegetales. Pero como te dije, esto se da básicamente en tubérculos, en tallos, ¿no? En raíces, en hojas. En cambio, cuando yo digo reproducción sexual, acá sí hay la presencia de qué? La presencia de gametos. Tenemos el gameto masculino y tenemos el gameto ¿qué? Femenino. El gameto espermatozoide y el gameto óvulo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el espermatozoide va a unirse, ¿no es cierto?, con el óvulo y lo va a fecundar. Y el producto de esa fecundación, ¿no es cierto?, va a formar acá un cigoto, ¿no? El cigotón, el cigotito, ahí está, ¿ves? Eustemia, el cigote. Pero ha habido intercambio de cromosomas. Ten en cuenta de que acá se encuentra el material genético tanto del espermatozoide como del óvulo. Entonces, cuando se une, correcto, hay intercambio de núcleos, hay intercambio de cromosomas. Entonces, en una reproducción sexual, hay la presencia de ¿qué? Fecundación. Y cuando hay fecundación, ocurre la variabilidad. Así es. Acá se da entonces eso. Se da la variabilidad. ¿De qué tipo, profesor? Genética. La variabilidad genética. Entonces, los descendientes no son iguales. Descendientes son diferentes, por si acaso. Acá. Esa es la característica de un ser vivo, que es la reproducción. Ahora, ahora, otra característica importante es crecimiento. Las células crecen, por lo tanto, los tejidos crecen, por lo tanto, el órgano crece también y crece todo el ser, ¿no es cierto? Es una característica de organismos tanto unicelulares como pluricelulares. Entonces, mencionamos esa parte por acá. Fíjate, por favor, ¿ah? Sí, sí, atiende, por favor. Es importante. Esta es la base de la biología. La base de la biología como guía. Es que te guía. Ok, entonces aquí vamos a mencionar. ¿Qué vamos a mencionar, profesor, ahí? La otra característica. Y como te dije, lo pongo por así. Crecimiento, profesor. Sí, así es. Crecimiento. Ujú. ¿Y cómo es eso, profe? Mira, si yo tengo, por ejemplo, una bacteria en forma alargada, vacío, ¿no? Sí, sí, profesor. Vamos a suponer que tenga flagelo. ¿Está bien? Sí, no, que está bien. Material genético, ahí está. En un proceso corto, esta bacteria, que estoy representándola por si acaso,
va a aumentar. ¿De qué, profesor? ¿Aumenta en qué, profesor? ¿En qué lo estás viendo, pues? Ah, ¿aumenta en qué? Ah, profesor, en tamaño. Así es. Entonces, ¿qué está pasando con esa bacteria? Creciendo, profesor. Claro, pues, muchachos, está creciendo. Entonces, estamos hablando de un crecimiento en masa. Ahí está. Eso también puede ocurrir en organismos eucariotas. Sí, sí, claro. Yo tengo acá una célula eucariota y esa célula en algún momento aumenta de tamaño. Entonces también es un crecimiento en masa. Pero el crecimiento en masa ocurre, a ver, en masa, ¿no es cierto? Este crecimiento en masa ocurre en organismos, unicelulares y pluricelulares, ¿sabes? En organismos unicelulares y también en organismos pluricelulares. También ocurre en organismos de qué tipo? Pluricelulares, por si acaso. Ahora, hay otro tipo de crecimiento que solamente ocurre en organismos pluri. Mira, yo tengo acá la célula, fíjate por favor, ahí está. Esta célula está creciendo, pero ya no en masa, sino está creciendo en número. Pero de todas maneras hay un crecimiento, ¿no? Sí, profesor. Entonces, esta célula que estoy haciendo por aquí es una célula que aumentó el número de células. Este es otro crecimiento. Entonces, este crecimiento viene a ser el número, pero el crecimiento en número solamente es para organismos pluricelulares. Este crecimiento en número es ¿para qué, profesor? Organismos, mira por favor, organismos pluricelulares. Profe, y en unicelulares no. Si esto ocurriera en unicelulares, esto ya no sería un crecimiento, sería un tipo de reproducción. En organismos unicelulares, el crecimiento puede ser en masa. Y en organismos pluricelulares, el crecimiento puede ser en masa, pero también puede ser en número. En ambos. En organismos pluricelulares, el crecimiento puede ser en número, pero también puede ser en, ¿qué? En masa. Y si estamos hablando de organismos unicelulares, solamente el crecimiento va a ser en más, nada más. ¿Correcto? Ya, acá, profesor. Bien. Ahora vamos a mencionar, chicos, la otra característica. ¿Cómo se llama, profesor, la otra característica? Movimiento. Lo pongo por acá. Lo pongo por acá, chicos. ¿Ah? Mira, mira, lo pongo por acá. A ver, profesor. Ya. La otra característica importante, ya, es la parte del movimiento. Todos los seres vivos tienen movimiento, por si acaso. Profesor, ¿pero la planta acaso se mueve? ¿El vegetal se mueve? Sí, sí tiene movimiento. Mira, lo vamos a ver de la siguiente forma, por si acaso. A ver, profesor, por favor. Mira, vamos a verlo así. A ver. Mira, movimiento. Movimiento. Ya, profesor. O sea, el movimiento puede ser de varios tipos. Por ejemplo, podemos tener un movimiento por desplazamiento. Un movimiento por desplazamiento. Claro, el desplazamiento cuando tú vas de un punto a otro punto. Entonces, ese movimiento, cuando tú vas de un punto a otro punto, chicos,
ese movimiento es un movimiento por desplazamiento, ¿no? Esta persona se está desplazando hacia un punto B. Entonces, ahí está, correcto, se está desplazando. Sí, 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 profesor. Entonces, eso viene a ser, pues, un desplazamiento, ¿no? De A a B. Ah, o sea que el desplazamiento, profesor, ocurre con animales, incluyendo al ser humano. Sí, los animales se desplazan, pues, los animales se desplazan. También hay células que se desplazan, ¿no? O sea, hay células que también se desplazan, las células también tienen ese desplazamiento. Sobre todo organismos unicelulares, ¿no? Vamos a ponerlo así. Acá vemos organismos de qué tipo? Unicelulares, pues. Ah, bacán, profesor. Chévere, chévere. Ya. Otro detalle importante. Ya. Vamos a ver ahora movimiento. ¿Pero de qué? El desplazamiento ya no de un lugar a otro, sino acá va a haber el movimiento de fluidos. El movimiento de fluidos. Si yo tengo por acá un capilar, ¿no es cierto? Dentro del capilar está moviéndose el fluido. ¿Qué fluido, profesor? La sangre, pues. Ah, ¿verdad, profesor? No, claro, claro. Oye, si tú tienes, por ejemplo, aquí un pedacito nada más de tallo, vamos a poner el tallito así, algo esquemático nada más. Internamente, el tallo que tiene. Internamente, el tallo tiene un tejido conductor. Ese tejido conductor se llama cinet. Pero también tiene el otro tejido conductor, luego, ¿está bien o no? Sí, profesor. Ya. Pero dime una cosa, por el xilema se va a transportar, se va a desplazar fluido. Y por el floema se transportará también fluido hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué se está transportando? Fluido, pues. Pero claro que no es la sangre, ¿no? Claro, acá es la sangre, pero acá ese fluido es la savia. En el caso del xilema será savia inorgánica. Y en el caso del floema, en dos direcciones, por si acaso, ¿no? El floema transporta savia orgánica. Savia orgánica, savia elaborada. Pero date cuenta. O sea, la savia, ¿qué cosa viene a ser? La savia viene a ser el fluido. Por desplazamiento en animales, en personas, en humanos. Por fluidos, también, ¿no? Puede ser en animales, pero también puede ser en qué. También puede ser en vegetales, ¿no? ¿Sí? Y otro tipo de movimiento que lo tienen todo el ser vivo, por si acaso, por acá lo pongo, por eso. Ese otro tipo de movimiento ya no de fluidos. En este caso, en este caso, chicos, hablamos de un fluido celular. O sea, acá vamos a mencionar el movimiento que se da en todos los seres vivos, pero a nivel celular. ¿Movimiento de qué tipo? Celular. Profesor, ¿y cómo es eso? Bueno, pues tú tienes una célula, cualquier célula, vamos a suponer esta célula,
El núcleo celular. Yo voy a suponer, ¿está bien? Que acá se encuentra, por ejemplo, la mitocondria. Ahí está. Ahí está la mitocondria. Pero en algún momento, esta célula internamente se desplaza. Sí, internamente va a ir de un lugar a otro. Es más, internamente el núcleo ya no está ahí, de repente está por acá. Y el mitocondrio también se ha movido. O sea, no creas tú que es algo estático. No, internamente hay un movimiento, ¿no? Entonces se llama movimiento celular. Y ese movimiento celular lo tienen todos los seres vivos. Entonces, acá, esta mitocondria se mueve, ¿no es cierto? Se sigue moviendo, y eso ocurre a nivel celular. ¿Correcto? Entonces, en el caso del movimiento hay tres tipos: desplazamiento, movimiento de fluidos, que básicamente ocurre en animales y vegetales, y el movimiento celular, que ocurre en todos los seres vivos. Muy bien, me quedo aquí. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Permiso.